Welcome. Bienvenidos a Ecos Siniestros. Hoy presentamos El horror de Alex. La noche se cernía sin piedad sobre la ciudad cuando Alex, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se encontró corriendo por callejones olvidados. A sus 16 años, el miedo que lo había perseguido desde siempre, especialmente el terror irracional a los perros, se había visto eclipsado por una angustia mucho más abismal. Aquella noche, cada sombra parecía oculta en sus recovecos secretos, y el eco de sus pasos resonaba como un presagio. Había salido de casa en un intento desesperado por huir de una discusión familiar, sin imaginar que la ciudad, en su vastedad oscura, lo arrastraría a un lugar donde la esperanza se había extinguido hace tiempo. Mientras corría, las farolas parpadeaban, proyectando destellos irregulares que hacían danzar figuras amenazantes en las paredes desvencijadas de los edificios. La brisa nocturna, cargada de un olor rancio y a humedad, parecía murmurar advertencias que solo el instinto podría descifrar. Fue entonces, en uno de esos callejones que parecían diseñados para confundir y atrapar, donde Alejandro se topó con algo que heló su sangre. Ante él, en el asfalto manchado y gastado, reposaba el cuerpo de un perrito. La criatura, diminuta y vulnerable, mostraba cortes precisos que parecían obra de una mano meticulosa y cruel. Extrañamente, el pequeño cadáver había sido colocado con una inquietante exactitud, como si formara parte de un macabro ritual o de un retorcido mensaje. El horror de ver a un ser indefenso mutilado por el destino lo impactó, y en ese instante, su miedo a los perros, siempre latente, se transformó en algo mucho más oscuro y perturbador. Tembloroso, intentó retroceder, pero cada paso que daba parecía llevarlo de nuevo al mismo punto de pesadilla. Las calles se torcían y se doblaban, enredándose en un laberinto implacable. Cada ruta que escogía, por azar o por desesperación, terminaba en el mismo rincón sombrío, donde el eco de sus propios gritos se perdía en la inmensidad de la noche. Era como si la ciudad, o esa parte maldita de ella, estuviera viva y decidida a no dejarlo escapar. Mientras la oscuridad se espesaba y el frío calaba hasta los huesos, Alex sintió que algo siniestro se cernía tras cada esquina. No era solo el miedo a lo desconocido, sino la certeza de que había algo, o alguien, que lo acechaba en ese bucle infernal. La sensación de ser observado se volvió insoportable. En cada parpadeo, creía distinguir el fugaz destello de una figura o el silbido lejano de una risa macabra. Y, en lo profundo de su mente, la idea se afianzaba: si el perrito había sido la primera víctima de este lugar, ¿qué horrores aún aguardaban? La desesperación empezó a asaltar sus pensamientos, mientras cada calle, cada sombra, se convertía en una trampa mortal. La ciudad parecía haber sido reconfigurada en un escenario de pesadilla, donde el tiempo y el espacio se deformaban en un ciclo sin fin, atrapándolo en una zona de muerte donde la esperanza se desvanecía lentamente. Con el pulso acelerado y la respiración entrecortada, Alex comprendió que había entrado en un bucle del que parecía imposible escapar. Y, aunque en su mente retumbaba la idea de huir de aquello, una inquietud primigenia le decía que huir era tan solo el preludio de lo que estaba por venir. Algo o alguien se movía en la penumbra, marcando el inicio de una cacería implacable que se avecinaba. La sensación de encierro en un laberinto de sombras se intensificaba con cada paso. Tras la perturbadora visión del cadáver meticulosamente colocado, Alex había dejado de correr por instinto y comenzó a retroceder con cautela, como si intentara memorizar cada recodo de aquella pesadilla urbana. Sin embargo, el temor de quedar atrapado en aquel siniestro bucle era tan abrumador que cada callejón, cada esquina, se transformaba en un espejo distorsionado de su propio pánico. Mientras avanzaba con pasos temblorosos, el ambiente adquiría una cualidad casi tangible. Las farolas, luchando contra la densidad de la noche, parpadeaban de manera irregular, arrojando destellos de luz que delineaban figuras ambiguas en las paredes descascaradas de los edificios. En medio de ese juego de luces y sombras, Alex percibió murmullos apenas audibles, palabras ininteligibles que parecían provenir de algún rincón olvidado del tiempo. Aquellas voces, llenas de melancolía y advertencia, se entrelazaban con el eco de sus propios pasos, creando un coro fantasmal que lo empujaba hacia lo desconocido. Fue en uno de esos instantes de incertidumbre cuando, a lo lejos, emergió la silueta de algo o alguien que desafiaba la lógica de la realidad. La figura, alta y esbelta, se deslizaba con una cadencia antinatural entre las sombras, como si flotara sobre el pavimento en lugar de caminar. Aunque su contorno se diluía en la penumbra, Alex pudo distinguir en ella unos rasgos vagamente humanos, pero marcados por una deformidad que provocaba escalofríos, brazos alargados y una postura encorvada, como si cargara con el peso de secretos inenarrables. El joven se ocultó tras un montículo de escombros, tratando de contener la respiración.
Cada fibra de su ser gritaba que huyera, pero sus ojos, forzados por la inquietud, se mantenían fijos en aquella entidad. Con cada parpadeo, la figura parecía acercarse un poco más, y el murmullo del viento se transformaba en un cántico siniestro. No era únicamente el terror físico lo que lo acosaba, sino una angustia que invadía su mente, haciendo que las sombras se volvieran casi palpables y que la realidad se disolviera en una maraña de dudas y presagios. Mientras la figura se desvanecía por un instante para reaparecer en otro recodo del oscuro laberinto, Alex sintió que el tiempo se alargaba en una eternidad opresiva. Las calles se reconfiguraban ante sus ojos, adoptando formas imposibles y cerrando rutas de escape. Un mural grotesco apareció de repente en una pared cercana. Una colección de imágenes perturbadoras, donde se entrelazaban rostros deformados y siluetas de perros con miradas vacías, como si fueran los centinelas de este lugar maldito. Cada trazo parecía contar la historia de innumerables víctimas, atrapadas en el mismo ciclo de terror. El corazón de Ale latía desbocado, y el frío se colaba por cada poro. En medio de la confusión, se percató de un detalle inquietante: en el fondo de uno de los callejones, casi imperceptible, se vislumbraba un tenue resplandor. Con cautela, el muchacho se aproximó, guiado por una mezcla de temor y una necesidad desesperada de encontrar respuestas. Allí, en una especie de plaza olvidada por el tiempo, reposaban restos dispersos de lo que parecían rituales macabros. Huesos dispuestos en patrones extraños, velas consumidas por el tiempo y símbolos tallados en el pavimento, que emanaban una energía lúgubre y perturbadora. Fue entonces que el susurro se transformó en una voz, baja y gutural, que parecía surgir de la mismísima oscuridad. «No puedes escapar, Alejandro». La palabra retumbó en el silencio, haciendo eco en cada rincón del laberinto. El nombre, pronunciado como si conociera su destino, resonó en su mente y le heló la sangre. La presencia detrás de aquella voz era innegable, era la encarnación misma del horror que había iniciado aquella noche. No se trataba de un ser común, sino de una fuerza oscura que alimentaba el ciclo de terror y desesperanza de aquel lugar. Con el corazón en un puño, se dio cuenta de que enfrentarse a esa entidad era inevitable. No se trataba ya solo de huir de un bucle interminable, sino de confrontar la fuente de aquella maldición. Cada sombra, cada murmullo, parecía advertirle que lo que estaba a punto de suceder cambiaría su vida para siempre. La presencia acechante no solo lo seguía, lo estaba marcando, destinándolo a ser parte de un ritual siniestro, a un encuentro fatal que desdibujaría la línea entre el miedo y la locura. En medio del palpitar acelerado de su corazón, la determinación comenzó a surgir, tenue, y a la vez, firme. Alex sabía que si deseaba escapar de ese ciclo mortal, tendría que enfrentar a la entidad que había transformado las calles en un laberinto de pesadilla. Sin embargo, cada paso hacia esa confrontación prometía abrir puertas a horrores inimaginables. El eco de la voz persistía, fundiéndose con el murmullo del viento y el incesante crujido de la ciudad maldita, mientras el destino del adolescente se entrelazaba inexorablemente con el oscuro secreto que habitaba en el corazón de aquella penumbra. El corazón del laberinto parecía latir al unísono con el pulso de Alex. Allí, en la intersección donde convergían las calles malditas, se alzaba el epicentro de aquella pesadilla, una cripta putrefacta y olvidada por el tiempo, donde la oscuridad se reunía en forma palpable. Frente a él, la figura encapuchada y espectral, la misma entidad que había susurrado su destino en el silencio, se materializó con una presencia abrumadora. «Ya no eres un simple fugitivo, Alejandro», dijo la voz, profunda y resonante, como el retumbar de un trueno lejano. «Eres parte de este ciclo, y en tu interior se esconde la llave que abrirá el umbral entre el miedo y la redención». El joven, temblando e impulsado por una determinación nacida de la desesperación, se plantó frente a aquella sombra. Durante largos instantes, el tiempo pareció detenerse. Las paredes de la cripta, decoradas con símbolos que narraban historias de antiguas maldiciones, vibraban al compás de una energía inhumana. La voz volvió a surgir, ahora en un tono que mezclaba burla y lamento. ¿Crees que puedes romper el ciclo? Eres un reflejo de tus propios miedos. Has huido de ellos durante tanto tiempo que ahora ellos te han atrapado. En ese instante, el recuerdo del pequeño perrito mutilado, el rostro inocente truncado en su silencio, se alzó en la mente del muchacho. Esa imagen se convirtió en la chispa que incendió su voluntad. Con lágrimas surcando su rostro y un grito ahogado en la garganta, replicó: «No permitiré que el terror defina mi destino. No soy solo una víctima de este laberinto». La confrontación se tornó en un duelo de voluntades. La entidad desplegó ante él una cascada de visiones, sombras que se retorcían en figuras de agonía, murmullos de antiguos lamentos y rostros distorsionados por el sufrimiento. Cada imagen parecía disolver la realidad,
invitando a Alex a rendirse al abismo. Pero en medio de esa tempestad de pesadumbre, una luz tenue comenzó a brillar en el fondo de su ser. No era la luz de las farolas parpadeantes ni la promesa de la aurora, sino algo interno, una chispa de humanidad, de coraje y de la inquebrantable necesidad de vivir. Con el alma encendida, Alex concentró toda su fuerza en desafiar a la oscuridad. Los gritos desgarradores de la entidad se transformaron en un eco lejano, mientras el joven avanzaba, paso a paso, hacia el centro del miedo. El laberinto mismo pareció reaccionar, las calles se agrietaron y se desmoronaron, y las sombras se disolvieron en un remolino caótico. La cripta se estremeció, como si la estructura del destino estuviera cediendo ante el poder de su resolución. En el clímax de la confrontación, la voz espectral pronunció con un susurro cargado de resignación: así sea. Que el abismo te reclame o te libere, Alejandro, el ciclo ha llegado a su fin. Un estallido de energía, mezcla de luz y oscuridad, invadió el espacio. Por un instante eterno, Alex se vio envuelto en la lucha entre el temor ancestral y la esperanza renovada. Cuando la luz se disipó, el laberinto había cambiado. Las calles retorcidas se habían transformado en pasajes reconocibles, y aquella cripta, testigo del destino, se desvaneció como un sueño febril. Y se encontró de pie, solo, en una calle silenciosa de la ciudad. La noche había perdido parte de su opresión, y aunque el eco del horror aún resonaba en sus oídos, una nueva sensación, mezcla de alivio y melancolía, lo envolvía. Había roto el ciclo, había enfrentado la fuente de su terror y, al hacerlo, había liberado no solo a su alma, sino también a aquella zona maldita que parecía existir únicamente para alimentarse de la desesperación. Sin embargo, el precio fue imborrable. Cada paso que daba estaba marcado por la cicatriz de lo vivido, y en el reflejo de una ventana oscura, él pudo ver la imagen del perrito, recordándole que, a veces, la victoria se forja en el reconocimiento del dolor y en la valentía de seguir adelante pese a él. La ciudad continuaba su curso, indiferente y eterna, mientras Alex, con la mirada fija en el horizonte, se adentraba en la noche, esta vez, no como una víctima, sino como un sobreviviente que había emergido del abismo del destino. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.